Y hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Tara y bienvenidísimos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo para esa sección que se llama Itaradas, en la que yo os hablo de mis cosas, sucesos, mi vida y sobre todo viene a ser cosas ridículas que me han ocurrido a lo largo de mi larguísima vida, porque ya 24 años pesan, amigos, pesan. Este capítulo es especial, ¿vale? Lo iba a hacer para el 14 de febrero, pero perdí el guión, así que no pude hacerlo, pero os lo traigo hoy porque nunca es tarde para el amor. Debido a los grandes fracasos seduccionales que he vivido a lo largo de toda mi vida, voy a utilizar este vídeo para contaros todas esas cosas que los hombres han hecho conmigo. Cuidado, que suena muy raro eso, Todas esas cosas, fails, que los hombres han hecho intentando ligar conmigo y que nos van a servir a todos como ejemplo de cosas que no hacer jamás. Voy a hablar de ejemplos de hombres porque es lo que yo he vivido, pero claramente estos ejemplos pueden aplicarse tanto si eres hombre como si eres mujer. El primer caso práctico del que hablaremos hoy es algo que me sucedió cuando yo tenía 17 años. Estaba en un famoso botellón que se hace en España. Para los que seáis de fuera, un botellón es como una reunión al aire libre de gente que está bebiendo alcohol, ¿vale? Entonces es como que la policía, por así decirlo, si el botellón tiene nombre, pues y es famoso, pues no es ilegal beber. Entonces están todos los jóvenes bebiendo por ahí en un parque reunidos y haciendo fiestecilla. A mí me parece de lo más aburrido y de lo más horrible, pero bueno, yo fui ese día. Y era por la noche y estábamos mi mejor amiga y yo aburridas como una ostra. Así que estábamos dando vueltas alrededor de los grupos de todo el mundo que estaban por ahí reunidos. Y en una de estas pues se acerca un chaval bajito, poco agraciado, y nos dice que su amigo quiere con alguna de nosotras, que si nosotras queremos liarnos con él. Que claro, mi amiga y yo nos miramos en plan, primero, ¿por qué no viene él? O sea, primera lección, si tú quieres entrar a una persona, ve tú. O sea, ¿qué es eso de mandar a otro para que vaya? O sea, para mí eso es un no asegurado, me da igual quién seas. Si tú mandas a un mensajero, o sea, te voy a decir que no por vago o por cobarde. Cualquiera de las dos cosas me vale. Mi mejor amiga y yo le decimos que no queremos. Pues en plan de tranquis, en plan, pues mira, no queremos. No sabemos quién es tu amigo porque ni siquiera nos interesa verle, pero bueno, nosotras nos vamos a seguir dando vueltas. Seguimos dando vueltas como buenas ciudadanas, sin molestar a nadie, cuando nos agarra por banda otra vez el chiquillo poco agraciado cuyo aliento olía un montón a licor de mora. Y el susodicho trae a dos amiguitos. Que estos son mis amigos, ¿qué tal? Os los presento, que no sé qué, que ya os dejo hablar con ellos, Y nosotras en plan, ¿en qué momento nos has encasquetado a tus dos pesados amigos? Hasta que ya nos dicen, oye, que si queréis con nosotros, no sé qué, que os hemos estado viendo y pues eso, que si queréis liaros con nosotros. No. Pues en ese momento hay una fusión cerebral, como que un chip cambió en el cerebro de ellos y coge y nos suelta el pelo leonoso. Pues encuentro tías más buenas en un establo. Amigos, si encuentras tías más buenas en un establo, ¿por qué estás intentando ligar con ellas? Eso dice cosas mucho peores de ti que de las supuestamente feas a las que estás entrando. O sea, no sé explicarlo. Vosotros, ¿a que habéis sentido vergüenza ajena cuando os lo he contado? ¿Habéis pensado, Dios, qué patético el pobre hombre? En efecto, es patético. Y de aquí, amigos, sacamos la segunda lección. Acepta el no patético hombrecillo despechado, porque si te pones a denigrar o insultar a una persona porque te ha rechazado, lo único que estás haciendo es demostrar a todo el mundo que estás despechado, que tu corazón está haciendo como el de Davy Jones, está dolorido porque Calypso le ha abandonado. Jamás está justificado que te metas con alguien porque te ha dicho que no. El segundo relato data de mis 15 años, 14 años. Yo tenía una pandilla de amiguitos junto con mi mejor amiga, y éramos bastantes. El tema es que, claro, tienes amigos chicos y amigas chicas de toda la vida. O cuando llevábamos como un año y medio con la pandilla o así, me abre Messenger uno de mis coleguillas de la pandilla. Messenger, o sea, imaginaos, este cuento data de los años 30 a.C. Y en plan de jiji jaja me dice que si quiero salir con él. Y yo le digo que no quiero salir con él. Bueno, pues como que se hace así el chinorri, lo deja pasar, en plan, aquí no ha ocurrido nada, yo me voy por la vida, tú te vas por la vida y todos están tranquilos. Pocas semanas más tarde me lo vuelve a pedir, me dice, oye, que si quieres liarte conmigo. No quiero liarme contigo. A lo que él me contesta, ajajaja, XD, era broma, ¿cómo voy a querer liarme contigo? Pues obviamente era broma. Así que extraemos la lección
y la plasmamos en este vídeo. Nunca digas que era broma, acepta el rechazo con dignidad, mantente firme como los juncos que nunca se parten. Pero decir que era broma es como clavarte un puñal a ti mismo, en plan, me ha dicho que no, voy a intentar retroceder en el pasado. No se retrocede en el pasado, acepta el presente y el presente es que te han rechazado. No pasa nada, a todo el mundo le han rechazado, es lo más normal del mundo. Pero si dices que era broma, es triste por tu parte decir que era broma. Esta tercera historia es muy surrealista. Me encontraba yo con mis 17 años, 18 años, en una discoteca de bailoteo con mis amigas. Se me acerca un chico y se pone a hablar conmigo y a bailar y pues bien, entonces me pregunta ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Trabajas? ¿Estudias? Pues mi vida, un poco así en general. Y pues bueno, parecía agradable, no sé, estaba hablando conmigo y está bien hablar con una persona, no sé, parecía que quería conocerme. Cuando de pronto, amigos, atentos, abrid las orejas, abrid los ojos, el susodicho me agarra por la cintura y me dice: bueno, ya hemos hablado bastante, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado suficiente como para poder besarte. What the fuck? ¿Qué me estás contando? O sea, me estás claramente diciendo que no te interesa una mierda hablar conmigo y que solo quieres besarme y que te has puesto a hablar conmigo para ver si yo abro mis defensas y digo, ah, bueno, ya he hablado con él, ya sé cómo se llama y él ya sabe que tengo un gato, así que ya voy a dejar besarte. O sea, amigo, con este método no me vas ni a tocar con un puntero láser. Extraemos la lección número 4 y es que hablar con alguien debería ser un fin y no un medio. Si tú hablas con alguien es porque quieres conocer a esa persona, quieres hablar con ella, etc. Pero, si esa es una táctica de ligoteo, al menos no reveles a la susodicha lo gilipollas que eres. Entramos, amigos míos, en la penúltima lección. Andaba yo con mis 19 lozanos años, con mi mejor amiga en Benidorm. Habíamos ido 9 días de vacaciones a un hotel. Nos atiende un chaval pues como de nuestra edad o un año más como máximo. Y nada, pues le damos el DNI, nuestros datos, etcétera, y subimos a la habitación a cambiarnos, que estábamos molidas. Pues no llegamos ni a los 20 segundos cuando suena el teléfono de la habitación. Así que cojo yo el teléfono y yo, ¿quién es? Me dice, soy el recepcionista, que si queréis venir a tomar algo conmigo o a la playa conmigo. Y yo miro a mi mejor amiga y digo, bueno, no me apetece una mierda, con sinceridad, pero no tenemos tampoco a nadie más, no conocemos a nadie, puede ser divertido, a lo mejor es un chaval simpático. Así que le dijimos que sí. Le dijimos, vale, pues nos cambiamos y bajamos. Vale, nos esperas. Bueno, pues yo no sé qué entendió él, que estaba yo en el baño, en pelotas, poniéndome el vestido y el bikini, cuando de pronto alguien abre la puerta de la habitación, que era el recepcionista con las llaves que tenía él, entra en nuestra habitación y se sienta en la cama. Ah, vale, pues os espero. Amigo, mi idea era que me esperaras abajo, en la recepción, ¿vale? Pues no, él subió. Entonces yo estaba ahí con el vestido y me dice, joder, es que todo te queda bien, ¿eh? Y yo, o sea, bueno, cierra la boca, que no te he preguntado y que no me interesará tu opinión sobre mi físico. Pero bueno, en ese momento lo dejé pasar, era joven, era alocada y pensé, verás tú cómo tenemos problemas con este hombrecillo. Bueno, pues vamos a la playa y pues... no acosator total, pero que se le veía que estaba totalmente pegado a mí, o sea, era como una lapa pegada a mí. Y nos dice que si queremos quedar por la noche con él y con un amigo suyo. Digo, bueno, vale, vamos a ver qué tal. Os invito a pizzas en mi casa y ya está, y pues yo qué sé, os enseño mi casa y todo eso. Habíamos estado hablando y el chico pues le gustaba el anime, como a mí, los videojuegos, y me dijo que tenía una colección pues de figuritas y eso que quería enseñarme. Así que por la noche quedamos con ellos, fuimos al mirador, estuvimos viendo Benidorm, todo eso, y fuimos a su casa, a las pizzas, y estaba el chaval todo el tiempo pegado a mí, pegado como una lapa. Entonces intentando estar conmigo a solas. Claro, que Raquel y yo habíamos planeado por secreto que Raquel jamás me dejara sola con él, pero él había planeado en secreto con su amigo todo lo que sea para que yo me quedara a solas con el recepcionista. Entonces el recepcionista me decía, Itara, ven aquí a mi habitación a ver las figuras. Y Raquel gritaba, yo también voy. Entonces íbamos las dos y estaba el tío con una cara, de verdad que si le vierais la cara, es que no podía ocultarla. O sea, era, bueno, me siento en el sofá. Entonces el único momento en el que me quedé sola fue ese, me senté en el sofá y sale Raquel del baño y él se iba a sentar a mi lado cuando Raquel veo que echa a correr en plan sprint y se tira a mi lado en el sofá en plan, amigo, aquí voy yo.
Bueno, volvió a poner su cara de amargado, estaba negro, se le veía que estaba negro. En plan, Dios, no funciona nada. Y estará bien que te enseñe una cosa en el móvil. Y yo, pues ven aquí, enséñamela aquí. O sea, vamos a ver. Estaba desesperado el pobre hombrecillo. Y el otro estaba como callado, en plan, pues es que yo aquí no sé qué está pasando. Porque, claro, el pobre veía el percal y yo creo que se estaba asustando. Bueno, pues como la noche terminó sin que obviamente él obtuviera lo que quería, nos hizo pagar las pizzas. El chaval, y un día nos agarra ya al final, pues casi de que nos íbamos, y ya nos dice que estaba muy cabreado, que estaba enfadado y que lo sentía, pero que se había enfadado porque él quería conmigo y yo no le había dado lo que quería. Nos contó su dantesco plan, que era cómo había planeado con su amigo que yo estuviera a solas con él, cómo había planeado con su amigo que él se quedaba en el salón con Raquel y que el recepcionista se quedaba conmigo en la habitación. Cómo había ido diciendo a todas las camareras del hotel que sí que quería conmigo. Entonces agarró a Raquel y le dijo en secreto que aunque él había estado todas las vacaciones intentando estar conmigo, que en realidad la que le gustaba era ella. Entonces que sí tenía alguna oportunidad con ella. Y Raquel, no, claro que no. O sea, amigos, amigas, ¿qué es eso? O sea, tiras la caña a una persona de forma casi acosadora, porque no vamos a engañarnos, era un poco pesado. Y cuando te rechaza, aparte de enfadarte, cuentas tu patético plan y además le dices a su amiga, no, pero es que yo en realidad la que quiero es a ti, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Extraemos la lección y nos quedamos con que no hay que acosar, no pesadez. No cuentes tus patéticos planes seduccioniles a quien quieras seduccionar. No se lo cuentes, amigo, haz que parezca casual, pero contar a una chica que te ha rechazado cómo planeaste con tu amigo quedarte solo, cómo le contabas a todo el mundo que te ibas a quedar solas con ella, ibas a hacer no sé qué con ella, cómo contar, etcétera, etcétera, es patético. Y la otra lección ya la hemos aprendido, que es la de si te rechazan, amigo, quédate con el rechazo, sé digno, pero ahí déjalo, ya está, termina, no empieces diciendo, pues que eres muy fea, pues prefiero a tu amiga, pues era broma, no, silencio, fin. Y otra vez que doy a la lámpara, relájate un poquito, relájate. Ya estamos en la última historia. En esta historia estoy yo con Beatriz. Y Beatriz conocía a un chico de Sevilla online y estábamos de vacaciones en Fuengirola. Pues Beatriz quería quedar con el chaval, y oye, pues yo dije, bueno, pues vamos. Si quieres quedar con el chaval, no te voy a dejar a solas, no vaya a ser que sea un acosator, violator como el recepcionista. Y el chico pues había venido con otro amigo, fuimos a la playa, estuvimos haciendo el tonto, fuimos a cenar a un sitio de pizza muy raro. Bueno, pues acabamos liándonos. Ella con el sevillano y yo con el amigo del sevillano. Y nos metimos en una piscina. Yo le había dicho a Bea, no quiero nada más con este chico. Yo no sé si este chico tiene claras las intenciones de la vida, pero no quiero. Entonces estábamos en la piscina y entonces se me acercaba el chico, me abrazaba y llegaba Bea, ¡ah! Y se tiraba en el medio de los dos, le mojaba la cara, le escupía agua en la cara. O sea, estaba el chaval negro, de verdad. O sea, era muy parecido a lo del recepcionista, pero es que encima Bea no se corta nada. O sea, Bea es una persona que le da igual lo que pienses. Tío, y le escupía en la cara, le agarraba, le hacía aguadillas, estaba el chaval desesperado. Hasta que Beatriz se empezó a liar con el otro en la piscina. Entonces, claro, yo me quedé sola, en plan, mierda. Y claro, yo me estaba liando con el chaval, normal, pero cuando el chaval intentó algo más, yo le aparté y le dije, mira, no, o sea, yo me voy a liar contigo, pero no va a pasar absolutamente nada más. No me voy a acostar contigo, solo me voy a liar contigo. Si tú esperabas otra cosa, lo siento, pero no sé qué, o sea, la persona más comprensiva del mundo fui yo en ese momento. Pues el chaval se cogió un rebote que no veas, me dijo, pues vale. Me apartó, se salió de la piscina y se marginó en una esquina. ¡Qué situación tan incómoda! Beatriz liándose con el otro, yo en una tumbona mirando al cielo, que era de noche, y yo pensando, ¿habrá alienígenas en el espacio? Mientras estaba el otro chaval refunfuñado, despechado de la vida, ahí amargado. Vamos a ver. Amigo, tendrás que respetar el no, digo yo. ¿Qué clase de persona se enfada cuando le dicen que no? Pues no es no. Y punto. ¿Y qué te vas a coger un berrinche de bebé niñato porque no has obtenido lo que querías? Es eso de lo que va la vida, ¿no? De cogerte un berrinche porque una chica te ha dicho que no. Extraigamos la lección, la cogemos, plaf, y es que respetes el no, que no todo el mundo espera lo mismo del mismo encuentro. O sea, que a lo mejor tú tienes unas expectativas, pero la otra persona tiene otras. Fin, tendrás que superarlo, tendrás que sobrellevarlo bien y tendrás que aguantarte con lo que hay. Y ya está. Y hasta aquí, queridos alumnos, la lección de cómo no ligar, cosas que no hacer mientras intentas seduccionar a otra persona. Alumnos, sacad el cuaderno, vamos a hacer un resumen de las cosas que nunca hay que hacer.
Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os hayáis reído, que os lo hayáis tomado con humor, que de eso se trata, igual que yo me lo tomé con humor en su momento, que no te queda otro remedio. Bueno, menos lo del respeto al no, ¿vale? Eso es muy serio, de verdad. Respetad el no, se ahorrarían muchísimos problemas en el mundo si cualquier persona a la que le dicen que no entiende lo que es un no. Un no es un no y no te enfades y no pienses que puede ser un sí y no pienses, ah, quizá me quiere decir que sí. No, es un no y fin. Y ya está. Y si tú tienes el derecho a decir no cuando no quieres algo, la otra persona tiene el mismo derecho. A ver si queda claro. Y ya está. Que tengáis una muy buena semana, que os portéis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os gusta esta sección de itaradas, dejádmelo abajo y dejadme sobre qué queréis que hable. Tengo bastantes preparados, tengo mi pasado tormentoso, tengo momentos surrealistas, tengo la segunda parte del vídeo de cagadas, tengo bastantes cosas que contaros. Adiós.